Indagamos sobre algunos componentes de las gaseosas y sus efectos en la salud. Parte 1. La meta, comprobar experimentalmente qué contienen las bebidas gaseosas y cómo influyen en la salud. Esto es parte 1. Vamos a problematizar. Sabemos que a Luis le gustan mucho las gaseosas. Te invitamos a comprobar algunos compuestos que contienen estas bebidas. Recordemos el caso. Luis es un niño a quien le gusta el deporte. Siempre está activo porque no quiere tener problemas de salud. Sin embargo, le agrada mucho consumir gaseosas después de su rutina de ejercicios. Después de mucho tiempo, se encontró con Marcia, su compañera en la bodega, y ella le sugirió no comprar gaseosas ni golosinas. Cuando llegó a su casa, Luis le preguntó a su hermana, ¿por qué no debo tomar gaseosas frecuentemente? Su hermana le sugirió que le consulte a su profesora cuando lo llame. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Por qué crees que Luis no debe tomar gaseosas frecuentemente? ¿Qué consideras, qué consecuencia podría traer a su salud el consumo frecuente de gaseosas? ¿Qué bebidas debería consumir Luis? Ayudemos a Luis a indagar sobre este tema. La pregunta de investigación, ¿qué contienen las gaseosas y cómo afectan a la salud? Esa es la pregunta de investigación. Recuérdala. Ahora completa aquí esta información. Investigaré sobre él. ¿Sobre qué va a investigar? De las gaseosas que pueden afectar ¿qué? De Luis. Veamos aquí una hipótesis. Si Luis consume gaseosas con alto contenido de azúcar, entonces sufrirá de muchas enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar. Aquí ves algunos consecuencias ya del consumo de muchas gaseosas, consumo excesivo. Ahora, dice aquí, una hipótesis puede ser y te da esta respuesta. ¿Qué es una hipótesis? Es uno de los pasos del método científico, el investigar, ¿no? Que consiste en dar posibles respuestas a las dudas o preguntas planteadas. A esto le llamamos hipótesis, posible respuesta a la pregunta de investigación. ¿Ya? Posible respuesta, porque luego vas a investigar. Debes saber cuáles son los pasos del método científico, porque la hipótesis es uno de los pasos del método científico. Veamos. Pasos del método científico. La observación. Observo el mundo que me rodea. Formulo una pregunta. Me cuestiono qué, de dónde, cómo, por qué existe esto. Investigo y recopilo datos. ¿Qué se sabe de mi pregunta? Y acá construyo una hipótesis en base a esta pregunta. Digo en una o dos oraciones cuál creo que es la respuesta a mi pregunta antes de dar la respuesta, ¿no? De acuerdo después de la investigación. Pongo a prueba mi hipótesis. ¿Qué cosa es poner a prueba mi hipótesis? Mi posible respuesta. Experimentar, investigar. Analizo los resultados y luego llego a conclusiones. Y luego que has analizado los resultados, llegar a conclusiones, compartes tus respuestas y tus resultados con los demás en base a tu experimentación. Entonces ya no va a ser una hipótesis, una posible respuesta, sino ya va a ser la respuesta. Muy bien, esto es solamente para que ya tú te vayas entrenando y vayas incorporando este nuevo saber, qué cosa es el método científico y los pasos. Toda investigación, lo vas a ver en secundaria, en grados superiores, este método científico tiene pasos. Hoy nos estamos quedando con la hipótesis. Vamos a ver ahora. Elabora tu plan de acción para hacer tu investigación. Manos a la ciencia. Cuando Luis habló con su profesora, ella le indicó que use la comprobación para dar respuesta a su pregunta.
¿Qué componente principal contiene la gaseosa y cómo afecta a la salud? Para eso deberá elaborar un plan y luego conseguir los siguientes materiales para hacer su experimento. Identifica los materiales a usar: una botella con gaseosa, un reloj, una olla, un vaso. Identifica y escribe sus nombres. La profesora le preguntó a Luis: ¿cómo podrías comprobar qué contiene la gaseosa usando los materiales que ayudaste a identificar? ¿Cómo podrías comprobar? Bien, sigamos ayudando a Luis. Elaborando tu plan de acción. El plan de acción. Tienes 3 preguntas a considerar. ¿Qué puedes hacer para saber cuál es el componente principal que contiene la gaseosa y si afecta a la salud de Luis? Antes, durante y después. Antes, destapa la botella. Estos son los pasos que tú vas a hacer. Destapa la botella de gaseosa y vierte la cantidad que siempre tomas en un vaso. Lo que tú siempre tomas, de repente tomas toda la botella. Vierte toda la botella. Luego vierte el contenido del vaso en una olla pequeña. Con la ayuda de un familiar adulto, coloca la olla en el fuego de la cocina. Durante, dibuja y anota lo que ves en tu tabla de observaciones. En todo momento deberás estar en compañía de un familiar. Después, apaga la cocina, deja enfriar el contenido de la olla y con la ayuda de un familiar observa, palpa, saborea y determina el compuesto de la gaseosa. ¿Cuál es? Anótalo en tu tabla en este plan de acción que tú vas a realizar. Tienes 2 acá. ¿Qué utilizarás? Escribe lo que has identificado en los dibujos. Escribe, dibuja acá. ¿Qué has identificado? Antes, durante y después. ¿En qué registrarás los datos observados y cómo lo harás? Registrarás todo lo que has escrito aquí, brevemente, en la tabla de observaciones. Dibujarás y escribirás lo que ocurre según el tiempo establecido. Aquí, antes, ¿qué vas a hacer? Aquí escribe, ¿ya? Antes, ¿qué vas a hacer? Escribe lo que has identificado en los dibujos, en lo que has observado, durante y después. Y luego solamente tienes que trabajar aquí. Y luego tienes que ir a registrar a la tabla de observaciones. Pero antes, recuerda pedirle a un familiar adulto que te ayude a colocar la olla en el fuego de la cocina. A elaborar la siguiente tabla de observaciones. En el antes, dibuja lo que observaste y escribe qué observaste. Durante, dibuja también qué observo. En 5 minutos, lleva el tiempo. Por eso te pedimos en los materiales un reloj. A los 5 minutos, ¿qué observas? A los 10 minutos, escribe qué observaste y dibuja. En 15 minutos también dibuja qué observaste y escribe qué observaste. Y después, dibujar tu resultado final, tu dibujo final. Y lo que observaste, escribe. Muy bien. Este es el resultado de tu experimento. Evalúa si lograste tu meta. Comprobé experimentalmente qué contienen las bebidas gaseosas y cómo influyen en la salud.